Buenos días, mi nombre es Wilder Andrés León Camargo y en este momento les voy a exponer la actividad fase final de contratación pública y privada. A continuación pues les voy a presentar antes del curso. Está Jorge Luis Castro, Luz Ángela Chilito, Juan Manuel Perdomo, Wilder Andrés León, Jenny Emilce Potosí, y este trabajo es presentado a la señora tutora Lister Estela Ramos. Como lo dije anteriormente, es el trabajo final. Acá voy a decir o dar a conocer la explicación de las 3 unidades de lo que vimos durante el curso de contratación pública y privada. Entonces comienzo con la unidad 1, que dice contratación pública. Para nosotros la contratación pública es cuando se realiza la celebración de contratos que va enfocado directamente con el Estado, en donde una de las partes que está haciendo el contrato es un ente público y se porta como tal, sometido a un régimen jurídico. En cambio, la contratación privada se puede decir que es un acuerdo a que llegan dos partes jurídicas o naturales diferentes que realizan una contratación. Eso se realiza por medio de un documento donde queda estipulado todas las condiciones que de cada una de las partes que está involucrada en este contrato. Diferencia entre contratación pública y privada. Entonces, la contratación privada es un acuerdo entre las partes que están involucradas y en el cual se puede tener términos y condiciones que se lleguen a un acuerdo entre dos partes. En cambio, en la contratación pública ya son varios interesados que participan en la contratación, las cuales deben sujetos a ciertas condiciones que el Estado o entidades públicas les indique, y así puedan hacer una licitación para la contratación. Entonces esas son las dos diferencias, tanto en contratación pública como en contratación privada. A continuación pues voy a nombrar los tipos de contratos laborales que existen. Entonces, el primero está el contrato de trabajo. Es un acuerdo entre un trabajador que se compromete a presentar servicios bajo la dependencia de un empleador a cambio de una remuneración. Está el contrato a término indefinido. Este tipo de contrato, como su nombre lo indica, no tiene fecha de terminación establecida. El empleado puede disfrutar de los beneficios establecidos por la ley en cuanto a la prestación social se trata. En caso de despido sin justa causa, el empleado debe ser indemnizado. Entonces eso es como ese contrato es como uno de los contratos que la mayoría de los colombianos como que siempre anhela tener en una empresa, porque pues es un contrato o es un trabajo que tiene fijamente. Es muy raro que de pronto una empresa despida a un empleado que tenga un contrato así, pues sin justa causa, porque tienen que realizar la indemnización y eso. Pero pues hay casos que se ven. Tenemos el contrato a término fijo. Al igual que los contratos a término indefinidos, el empleado goza de todos los beneficios de ley en cuanto a prestaciones sociales. La diferencia de este contrato es que puede durar un día o hasta 3 años, pudiendo ser renovado sucesivamente sin que pierda su esencia. Contrato a prueba normalmente las empresas lo utilizan o se utiliza 3 meses, donde se analiza si la persona es apta para el cargo en el que está ejerciendo y puede seguir en el contrato de trabajo. Este contrato puede ser terminado libremente tanto por el empleado o el empleador. Entonces ahí no hay como ese amarre, digámoslo así. Contrato de aprendizaje. Este contrato, más que todo, pues acá en Colombia se utiliza por parte de estudiantes, más que todo, o se ve más que todo, es por parte del SENA, donde normalmente el estudiante va y desempeña un oficio entre la empresa
Este servicio tiene más o menos un tiempo, y si la empresa ve que realmente el estudiante tiene como tal las capacidades y el aprendizaje para desarrollar ese oficio, emite como una certificación y calificación del aprendizaje. Entonces ese es como el contrato de aprendizaje. Un contrato mercantil o contrato comercial. Este se realiza mediante un acuerdo privado, verbal o escrito, verbal entre dos partes, entre dos personas que se obligan sobre una materia o cosa determinada, donde el contrato puede ser obligado el cumplimiento, ya que este contrato genera derechos y obligaciones en ambas partes. Contamos también con el contrato civil. El contrato civil existe desde que uno o varias personas conscientes en obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sea contrarios a la ley, a la moral ni a la buena fe. Normalmente las relaciones de las personas en su vida privada se rigen por derechos usual o derechos de la costumbre, aunque cuando todavía se realizan contratos verbales, muchos de ellos válidos, cada vez más se plasma por escrito esas relaciones y obligaciones entre las partes. Normalmente sí, ya acá en Colombia se utiliza más que todo los contratos, o lo que va a ser más que todo es por escrito. Son muy pocos los contratos que se hacen verbales, o si se hace con verbales, pues muchas veces se hace como con testigos para que tenga más validez. Bueno, contratos de compraventa. La compraventa es el derecho latino moderno que deriva del Código Napoleón. Es un contrato traslativo de dominio que se define como el contrato por virtud del cual una parte, llama vendedor, transmite la propiedad de una cosa o un derecho a otra llamada comprador mediante el pago de un precio. Entonces eso es como más o menos un contrato, y eso se celebra casi a todo momento. Tenemos también el contrato de arrendamiento. Cuando hablamos de contratos de arrendamiento hacemos referencia a un tipo de contrato que se establece normalmente entre dos partes y que supone que la primera es el arrendador le entrega algún elemento suyo, ya sea mueble o inmueble, y a la segunda parte del arrendatario para que utilice de su beneficio propio. Acá en Colombia se ve en muchas partes. Entonces decimos que, por ejemplo, lo de las casas, habitaciones, apartamentos, utilizan como tal ese. También se ven en carros, hasta podemos decir que un contrato de arrendamiento son esas personas que llevan también como sus lavadoras. Eso también por un tiempo, no es bastante largo, pero entonces utilizan como tal el producto y ya después lo devuelven dependiendo el tiempo que lo vayan a utilizar y el contrato que especifiquen. Y por último tenemos contratos de servidumbre. Es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. La servidumbre es considerado un derecho real sobre cosa ajena y consiste en poder impedir ciertos actos al propietario o en la facultad de usarlos de un modo determinado. Entonces esos serían los tipos de contratos. Pasando ya a la unidad 2, ya es como tal el proceso de la contratación. Entonces acá hacen como la pregunta, ¿qué es la licitación pública? La licitación pública corresponde a la modalidad de selección objetiva de los contratistas de la administración que deben adelantar como regla general, mientras que las otras modalidades se seleccionan como la selección abrevia, el concurso de méritos y la contratación directa se aplica como excepción. Esta modalidad de selección de la oferta más favorable a la entidad es más rigurosa en función de elementos tales como la cuantía, el tipo o naturaleza del contrato o el objeto de los bienes y servicios requeridos. Procesos precontractual. Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad
deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos, cálculos, especificaciones técnicas debidamente aprobadas por la intendencia correspondiente, vinculados en el plan anual de contratación de la entidad. Los estudios y diseños se incluirán obligatoriamente como condiciones previas a su aprobación e inicio de procesos contractuales, el análisis de desagregación tecnológica o de compra de inclusión, según corresponda, los que determinan la proporción mínima 15 de participación nacional o local de acuerdo a la metodología y parámetros determinados por la Institución Nacional de Contratación Pública. Entonces, pues ahí se ve que va todo derivadamente según lo especificado en esa parte. Tenemos el proceso contractual. El proceso contractual inicia y culmina los acuerdos contractuales, gestionar la provisión de obras, bienes y servicios y verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Dependencias de las empresas, el requerimiento debe estar ajustado a los principios y normas generales que rigen la contratación de la empresa. Celebrar el contrato o convenio y apoyar el ejercicio satisfactorio del mismo mediante la supervisión o interventoría y seguimiento de las obligaciones contractuales con el debido cumplimiento de la normatividad vigente después de firmar del contrato, lo cual sigue las siguientes etapas. Entonces la siguiente etapa sería la legalización del proyecto, la ejecución del contrato, acta de inicio del proyecto y el anticipo. Entonces esos son como tales los pasos que se deben tener para la contratación. Por último tenemos el proceso postcontractual. Según el SECOT 1 se encuentra que debe tener en cuenta lo siguiente. Entonces esos son atribuciones de la administración en caso de incumplimiento, liquidación del contrato, enriquecimiento sin causa de la entidad pública, costos, gastos o valores no contenidos en el acta de liquidación, costos, gastos y honorarios causados sin contrato, incumplimiento de lo pactado en el acta de liquidación, liquidación unilateral, multas y cláusulas penales, pólizas y la liquidación y el control fiscal. Entonces, como tal, eso debe ir en el SECOT 1, donde tenga todas esas cada cláusula y que debe cumplir tanto de la parte que contrata o el contratista. Entonces, es muy importante ese paso. Ya pasando a la unidad número 3, está como tal el tema de la auditoría. La auditoría es la revisión de cuentas de una empresa o entidad con el objetivo de investigar si se están de acuerdo con las disposiciones establecidas previamente y de esta manera reparar si fueron implementadas con eficiencia. Es decir, resumiendo lo que está diciendo ahí, es como la verificación de una entidad a la empresa que licitó, ya sea pública o privada, más que todo en las públicas, cumplan con las especificaciones como tal, con lo que compraron. En nuestro caso, pues nosotros escogimos una empresa que es de una entidad que es la Policía Nacional, la compra en Ascarpa. Entonces uno tiene que ir a investigar que sí cumpla con cada los requisitos que subieron en la página del SECOT. Estas son las normas o leyes de la auditoría. Está la ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Está la ley 1474 del 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de gestión pública. El decreto 1082 del 2015, por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, Ley 1815, 7 de diciembre del 2016, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital, y Ley de Apropiación para la Investigación Fiscal, 01 de enero del 31
de diciembre del 2017. Resolución 03049 del 30 de julio del 2014, Manual de Contratación de la Policía Nacional, y Resolución número 3578-2014, Manual de Lineamientos Contables. Entonces, esto es lo que se tuvo en cuenta o lo que aplicamos para tal como la empresa que nosotros implementamos durante el curso. La metodología para realizar una auditoría: planeación de la auditoría de identificar el origen de la auditoría, realizar una visita preliminar al área que será evaluada, establecer los objetivos de la auditoría, elaborar planes, programas y presupuestos para realizar la auditoría, identificar y seleccionar los métodos, herramientas, instrumentos y procedimientos necesarios para la auditoría, asignar los recursos y sistemas computacionales para la auditoría, establecer los objetivos de la auditoría. Objetivo general es el fin global que se pretende alcanzar con el desarrollo de la auditoría de sistemas, en el cual se planea los aspectos que se pretenden evaluar. Entonces, todos estos pasos, aunque pues son muchas más cosas, en el momento de realizar una auditoría salen más cosas, pero eso son como la planeación como tal para ejecutar una auditoría en una empresa. Entonces es muy importante porque pues es como verificar que esa empresa sí cumpla con los estándares de calidad, o que cumpla como tal con el proceso que ellos licitaron. Entonces, tanto el contratista como el que contrató. La empresa auditora es el Comando de Policía de Popayán, proceso de licitación, adquisición de 2 carpas 4x4 para el Departamento de Policía de Cauca por el valor de 5.014.000 pesos. Esta fue la empresa como tal, donde hicimos todo o desarrollamos todo el trabajo del curso de contratación pública y privada. De todas maneras, muchas gracias, espero que haya quedado claro, y pues agradezco a mis compañeros que se esforzaron durante el curso para colaborar y para realizar las actividades en el curso de contratación pública y privada. Muchas gracias, que estén muy bien.